¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan ustedes. Somos el equipo Adaquitas. Hablaremos de este tipo de rocas, esta variedad, sobre su composición, el lugar de donde provienen, por qué tienen ese nombre, dónde se forman, entre otros temas interesantes que se tienen que tratar de esta variedad de rocas. El equipo está conformado por Noralicia Trujillo Vázquez y su servidor Jesús Orlando Suyerviso. Para iniciar el video, hablaremos sobre el nombre y el significado de las adaquitas, debido a que es interesante. Este nombre se le otorgó debido a que su descubrimiento fue en las islas de Adak, la cual forma parte en las islas Aleutianas en el estado de Alaska. Por eso tiene ese nombre. Ahí se descubrió, fue el primer descubrimiento. Y la palabra daquítica fue principalmente introducida por Defant y Drummond. Esas personas fueron quienes los descubrieron y procesaron el significado de esta palabra. Pues hablaremos que, como ya sabemos, es un tipo de roca ígnea. Otra característica es que es altamente resistiva a la erosión. Y pues por la mayoría de los autores es considerada como una andesita con mucho magnesio. Dentro de su composición, hablamos que el SiO2 es uno de los más abundantes, que contiene un 56%, el aluminio 2 oxígeno 3, pues es mayor o igual al 15%, que es raro que se encuentre inferior a esta cantidad. Introduciéndonos un poco más al tema, hablaremos de qué es una roca daquítica. La mayoría de los autores, como se comentó anteriormente, la consideran como una andesita rica en magnesio, pero nosotros también podemos hablar de si es una roca ígnea extrusiva o una roca ígnea intrusiva, las cuales las consideraríamos como sílicas o ricas en sodio. También existen diversos componentes, las cuales también forman gran parte de su composición, como el estroncio itrio y lantano y terbio. La composición de estas rocas simplemente varían de félsica a intermedia, son los dos extremos que tienen. Y eso nos habla de existencia de diferentes minerales como biotita, plagioclasas, anfibol, piroxeno, minerales accesorios como zircón, apatito, entre otros. Estas rocas son formadas en zonas de subducción de la litosfera oceánica, o bien lo que conocemos como arcos volcánicos. Es el lugar de donde provienen, donde se forman. Hablando un poco más de la formación o el lugar de origen de las rocas adaquitas, pues como se comentó anteriormente, estas son formadas en arcos volcánicos, donde el basalto se empieza a hundir o empieza a introducirse debajo de estos arcos volcánicos y empieza a realizar ese tipo de fundir o fusión con el magma, lo cual hace que cambie esa composición, ¿no? Y le dé la composición de una roca daquítica. O bien también la podemos considerar que es cuando las losas de basalto hidratado, se empiezan a derretir dentro de ese arco volcánico. Y de igual manera, pues cambia de composición este magma y le da origen a una roca daquítica. Ya pues eso variaría de si la roca se creó ahí en el arco volcánico, fue bajando y se creó una roca intrusiva y cristalizó dentro de la tierra, o si el magma afloró o salió y empezó a cristalizar como una roca extrusiva, la cual va a tener totalmente distinta, va a ser una roca intrusiva. Hablando un poco más químicamente de estas rocas, hablaremos de cuál es el proceso de formación que lleva una daquita. No dónde se forma, sino por qué se forma así. Y nos dice que estas son formadas por líquidos hidratados, los cuales son liberados en minerales que se descomponen del basalto metamorfoseado. Y estos líquidos se elevan de manera que inician una fusión o una unión entre el manto
y esos líquidos, y esa es la razón y esa es la composición por la cual se genera una daquita, la cual, como ya dijimos, un ejemplo de su composición sería el estroncio y el itrio, y otra variedad de composición sería el lantano y el iterbio. Hablando de las similitudes que tienen las adaquitas con diferentes rocas, tendremos que la más peculiar es la de andesita, debido a que para diferentes autores, como se comentaba, es considerada la daquita una andesita rica en magnesio, es la primera definición de la daquita, pero también puede tener un parentesco, una daquita intrusiva con una tonalita o con una tondrongemita, las cuales también pues la tonalita también sería intrusiva, entonces podrían llegar a tener un parentesco con estas variedades de rocas. Arcos volcánicos activos. Existen 14 arcos volcánicos activos que presenten este magmatismo aquítico. Más sin embargo, el arco del Surú de Japón es el primero, debido a que en estas áreas se considera que existe mucho magmatismo aquítico. En segundo lugar tenemos en el de oeste de Filipinas, Luzon, sureste de Mindanao, Nueva Bretaña, etc. Algo muy peculiar de la imagen es que presenta varios colores, los cuales indican una edad de ese arco, o bien su actividad reciente. En el primer lugar, que de color tendríamos al arco de México-Nicaragua, que se encuentra en una zona muy roja, lo cual nos indica que es muy nuevo ese arco. Y como de color amarillo, que sería intermedio, tenemos al del oeste de Filipinas, el cual implica a una edad de 47.9 millones de años. Láminas delgadas de rocas adaquíticas. En la primera imagen, de nuestro lado inferior izquierdo de la pantalla, tendremos algo muy peculiar, que es ese mineral blanco que abunda. Pues ahí hablaremos de que es un mineral sin forma, muy limpio y pues abundante en la lámina, lo cual es cuarzo. Eso de cuarzo ya se esperaba, ya se tenía que existir esa noción de que cuando hablamos de una composición rica en sílice, tendríamos una gran abundancia de cuarzo. Entonces aquí viene y se comprueba que sí, que debemos de tener una gran abundancia en cuarzo, como también en plagioclasas, ¿no? No como el cuarzo, pero también debería existir la presencia de plagioclasas. En la siguiente lámina pues tenemos anfíboles, que como también anteriormente se dijo que íbamos a encontrar anfíboles. Y en muestra de mano pues ahí observamos un ejemplo de una roca daquítica, de cómo se vería. Datos curiosos de las adaquitas. Hoy en día se han realizado diferentes estudios los cuales nos hablan de sus componentes o de la composición de una roca daquítica. Más sin embargo, también nos hablan de lugares de formación, de dónde se formó esa roca en el arco volcánico o, o en diferentes sectores. Algo interesante que concuerda con el tema es que en la actualidad se han encontrado rocas que no han sido, que preservan mismas cualidades que una roca daquítica, más sin embargo esas rocas no han sido relacionadas o su lugar de formación no fue un arco volcánico. Entonces, ahí es cuando es interesante el saber por qué preservan su misma composición, más sin embargo no tienen un mismo lugar de origen. Importancia económica de la daquita. Hoy en día la aparición de la daquita fue de gran importancia económica, debido a que el lugar de origen de su formación o el lugar donde se encontró fue fuertemente influido y relacionado con las mineralizaciones conocidas de cobre u oro en todo el mundo. Por ejemplo, en la imagen derecha observamos una roca intrusiva, en, hablando de la A, observamos una roca intrusiva con pequeños porcentajes de oro. Y en la imagen inferior, debajo del texto, hablamos de otra roca que es
Es totalmente diferente a la roca intrusiva, más sin embargo con fuertemente atacada por cobre, pues, en la parte superficial. Entonces ahí habría una relación de si las rocas intrusivas hablan de esa composición de oro y contenido de sílice en la daquita. Existen diferentes cualidades de la daquita que nos hablan de sus componentes. La daquita con un alto contenido de sílice, las cuales hoy en día son consideradas como andesitas con magnesio, son normales. Mas sin embargo han encontrado rocas con una decadencia de sílice, lo cual ha sido provocado por la peridotita del manto, donde se generó un equilibrio con la losa ya fundida. Características del magmatismo adaquítico. El sílice es superior al 56%, mientras que el óxido de aluminio es superior al 15%. Tiene concentraciones bajas de tierras raras y valores de litio y terbio inferiores al 18 y 1.9 partes por millón. Contiene también altos valores de estroncio. Minerales que componen las rocas adaquíticas. Defan y Drummond describen que una daquita petrológicamente presentará una asociación variable donde los minerales como la plagioclasa y el anfíbol son los minerales más comunes, mientras que el clinopiroxeno y el ortopiroxeno también son importantes, asociados con la biotita, los piroxenos y los minerales opacos. Origen de las adaquitas. La interpretación sobre el origen de las adaquitas no ha sido estrechamente asociada con la zona de subducción. Esto quiere decir que hay más agentes asociados como lo son la fusión de la corteza continental, la fusión de peridotitas hidratadas y no hidratadas, y la fusión de rocas básicas de la corteza oceánica. En base a estudios y a la geoquímica y petrografía, se ha determinado que la hipótesis más viable es que las adaquitas pueden provenir directamente de la fusión de basaltos hidratados de una corteza oceánica subducida. Esta interpretación permite considerar que la fusión parcial se lleva a cabo a partir de una anfibolita con granate a profundidades de 75 y 80 kilómetros. En la imagen se observa el modelo para la formación de un frente de arco, indicando la formación del magmatismo clásico de arco y magmatismo generado a partir de la fusión de un slab. Esto quiere decir que los boquetes en una placa se subducen o se introducen bajo otra, y esto hace que el material fundido suba. Entonces, a partir de esto se genera la fusión de un slab más joven. En esta imagen se observan modelos para la formación de un frente de arco e intervención del magma calcoalcalino y adaquítico. Modelos de interpretación. Han surgido varios modelos sobre la interpretación de la génesis del magmatismo adaquítico. Uno de ellos es el de Defan y Drummond, que sugieren que las adaquitas se generan por la fusión del slab, desequilibrando la corteza subducida entre los 30 y 90 kilómetros de profundidad, produciendo así magmas que migran a la superficie y se estancan en un depósito superficial de igual forma, permitiendo así la cristalización de minerales de baja presión. Perford y Atherton propusieron que los basaltos de arco se inyectan en una corteza engrosada y se calienta. Cuando esta corteza se encuentra en el campo de estabilidad del granate y anfíbol, las adaquitas se pueden producir por la función del gabro en la base de la corteza. En este caso, el espesor de la corteza de arco debe ser superior o igual a los 40-50 kilómetros. Por su parte, también se ha propuesto que las adaquitas se generan de la fusión de un basalto primitivo hidratado
y este basalto se produce por la fusión del manto y se almacena en un depósito profundo. Después se inicia su cristalización de minerales de alta presión, tales como el anfíbol. Los magmas adaquíticos producidos migran hacia la superficie y se almacenan en un depósito cortical somero, y de ahí se cristalizan los minerales de baja presión. Ribeiro Laurent propone un modelo en el que los basaltos de arco producidos por fusión parcial de un manto metasomatizado se almacenan en un reservorio magmático profundo en donde cristalizan minerales de alta presión, en diferenciación de magmas adaquíticos, y posteriormente estos magmas migran a la superficie, almacenándose esta vez en un depósito somero, y ahí cristalizan los minerales de baja presión.